Radio María presenta la entrevista destacada de Contigo en Casa. Diego Rojas, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muy buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias por este contacto y nos acompaña también el padre Roberto Navarro en esta conversación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Diego. Gusto saludarte. Gusto mío. Oye, Macarena, vamos a hablar acerca de lo que antiguamente se llamaba la hija predilecta de la Iglesia. ¿Conocí ese título? No vamos a lo hablar sabía. de Francia, la hija predilecta de la Iglesia. Y especialmente, por eso queremos conversar contigo, Diego, para que tú nos cuentes cómo pudiste ver, observar este proceso, ¿no?, que terminó con el triunfo de Macron. Bueno, es un proceso bastante peculiar para la historia de Francia, principalmente porque no es costumbre que los presidentes se reelijan por una cuestión más política, principalmente. Es usual de que las fuerzas que están en el poder por lo generalmente sean derrotadas en algún minuto en Francia. Es bastante común el tema de la alternancia, sobre todo de los liderazgos por cómo está estructurado el calendario electoral. Sin embargo, esta elección en particular tenía la curiosidad de que fuerzas tradicionales de los partidos políticos de Francia ya enfrentaban en la anterior elección de Macron, enfrentaron un debilitamiento de su fuerza apoyo electoral. Y prácticamente en esta primera vuelta anterior, hace unas par de semanas atrás, quedaron borradas del mapa, lo cual efectivamente consolida un poco la posición que tiene el centrista Macron de poder enfrentar esta elección con, primero, una mejor perspectiva y segundo, afianza un poco su poder en la Francia actual y su liderazgo actual en Europa también. Padre Roberto. Diego, te pregunto yo. También en esta elección la candidata Le Pen también saca un porcentaje importante para esta, por así decirlo, extrema derecha. ¿Crees que también esto se va a poder traducir en las próximas elecciones legislativas que tiene Francia? Sí, ese yo creo que es el dato más importante de cara a las legislativas, más que el porcentaje que saca Le Pen. Que es un poco más bajo incluso de lo que había sacado en la anterior elección. Ya. Lo cual, evidentemente, primero consolida su liderazgo dentro del partido, pero sobre todo le da una mejor perspectiva al partido de frente a las caras de las elecciones legislativas que vienen. Va a haber, efectivamente, ver cómo eso se condice con los votos territoriales en Francia en las elecciones legislativas, pero evidentemente queda en una posición bastante favorable para enfrentar las próximas elecciones. Bueno, va a haber obviamente que ver cómo también lo enfrenta el partido de Mélenchon, que también quedó en una posición bastante interesante para enfrentar las legislativas próximas. Si sacaran porcentajes importantes, tanto Le Pen como el partido del otro candidato de esta derecha, en el fondo, o extrema derecha, ¿podrían bloquear el gobierno de Macron? Eso es un poco más complejo, especialmente porque la Asamblea por lo general se compone de muchos más partidos y habrá que ver también el tema de cómo se conflictúan las alianzas al final. No son, tradicionalmente no son legislaturas bipartidistas, entonces el tema de las alianzas es fundamental. Primero, el que va a tener efectivamente la batuta de esto es Macron para poder gobernar, pero sin duda que efectivamente quienes se configuren tanto a la izquierda o a la derecha tienen mucho que decir aún y van a depender mucho del resultado de que se configuren las próximas elecciones para ver cómo van a conversar o dialogar con el gobierno de Macron principalmente y cómo van a operar al final las fuerzas legislativas. Perfecto. Estamos conversando con Diego Rojas, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Diego, reelegido Macron, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta en su nuevo periodo como gobernante?
Bueno, ahí yo creo que el principal desafío que lo tiene es en Europa, de poder afianzar efectivamente y consolidar la Unión Europea y consolidar el diálogo que tiene con los demás países de Europa. Hay que pensar efectivamente cuáles eran las posturas que tenía Le Pen, que efectivamente tenía una mirada mucho más nacionalista y un poco más voz efectivamente de lo que es el proyecto de la Unión Europea. Es algo que viene reiterando desde hace bastante tiempo. Y este euroescepticismo que existe también en Europa no es algo solo notorio de Francia. Bueno, lo más cercano que tenemos fue lo que ocurrió en Reino Unido, pero esta crítica efectivamente a la Unión, o este escepticismo que existe en la Unión, es algo marcado, es algo que tiene que enfrentar evidentemente Macron. Y evidentemente que la situación que ocurre en Ucrania lo pone nuevamente al frente de tener que enfrentar este escenario de euroescepticismo y cuál es el rol final de la Unión Europea, un poco más presionado. Yo creo que ese es el punto uno que va a tener que enfrentar sí o sí. Al final, después de la retirada de Angela Merkel, el liderazgo de Europa efectivamente pareciera caer. Esa era mi próxima pregunta, es si Macron llena el espacio que dejó Angela Merkel, pensando en que Olaf Scholz no ha llevado lo que se pensaba que podría cubrir así con a Merkel en su momento a nivel europeo y mundial. Eso yo creo que está por verse. Es difícil efectivamente especular si es que es o no es, pero está llamado a ser. Eso es algo evidente y es algo que se planteó en la discusión pública desde el anuncio de Angela Merkel de su retiro. Alguien tiene efectivamente que llenar ese vacío, por así decirlo. No de poder, pero sí de un vacío simbólico de alguien que unaba a Europa y que dirigía al final el proceso de la Unión Europea. Ahora, obviamente, eso hoy en día a mi gusto, no es un cargo vacío o que hay un vacío de poder. Creo que está mucho más fragmentado. Evidentemente el rol de Francia es importante, pero no hay que descuidar que Alemania sigue siendo una de las economías más importantes de Europa y tiene mucho que decir en torno a eso, independiente de Olaf Scholz, de esta entrada reciente al cargo. Uno se termina encontrando al final con los liderazgos más que construyéndolos en este caso. Mismo caso pasa con Macron, desde que gana la primera vez, salvo que obviamente hoy la experiencia lo tiene mejor posicionado en el escenario de Europa, pero a mi gusto esto ya pasa a ser un rol más compartido, más que ver este antiguo liderazgo de Angela Merkel que efectivamente dirigía con una mayor preponderancia lo que es la Unión Europea. Diego, tú nos mencionabas ahí que el primer desafío para Macron era a nivel europeo, en el fondo consolidar la Unión Europea y acallar un poco las dudas o este escepticismo frente al europeísmo. Pero a nivel interno, ¿cuáles son los desafíos que enfrentará o que tiene que enfrentar Macron? Bueno, ahí creo que se enlaza mucho más con las primeras preguntas que me realizaron respecto a qué es lo que viene próximamente en la conformación del Parlamento. Evidentemente, Francia tiene que enfrentar sus problemas internos que efectivamente tienen que ver con cuestiones más sociales, mucho de su tejido social, de cómo se ha ido desfragmentando y se ha ido perdiendo. Pero hay que pensar que esta es una de las elecciones que tiene los mayores niveles de abstención en los últimos años, que no es menor, lo cual habla primero de una despolitización de la sociedad, de un poco involucramiento de la misma, y evidentemente el segundo factor que tiene que enfrentar es la descomposición de esta sociedad que podemos haber visto en los últimos años con el aumento de protestas, que obviamente es un fenómeno que se reitera de manera global, pero en Francia y en Europa particularmente atraviesa un proceso bastante complejo de definirse efectivamente qué es lo que es los países en particular frente a este globalismo que se empieza a articular. Surgen evidentemente visiones críticas que a veces pueden ser un tanto radicales. Por ejemplo, el auge de Eric Zemmour es parte también de eso, que viene a abordar un síntoma que enfrenta la sociedad francesa y la sociedad europea en particular, que yo creo que por ahí está uno de los primeros
desafíos importantes que va a tener Macron en el corto plazo. Es una sociedad que efectivamente empieza a perder un poco de cohesión. Entonces, es complejo poder vaticinar cómo se podría enfrentar eso, pero sin duda es el gran desafío a nivel interno que va a tener. Bueno, además de evidentemente los desafíos que siempre tienen los presidentes en torno a reactivar la economía, enfrentar la pospandemia y otra serie de cosas que son listas comunes para todos los gobiernos de Europa hoy en día. Pero creo que principalmente ese sí es un tema que es más complejo, más delicado, y es un desafío inmediato. Y que la solución es mucho más profunda. Es en este tipo que se va perdiendo esta cohesión en la sociedad francesa. Es por eso que Macron llama en el discurso ya de victoria que va a ser el presidente de todos los franceses. Exactamente, porque hay un tema importante en ese discurso en particular, que efectivamente da luces un poco de hacia dónde apunta, y quizás también permite explicar un poco por qué Macron resulta reelecto, principalmente porque no hay un centro efectivamente hoy en día social, no político, sino que un centro político, o sea, social que une a la sociedad francesa en particular. Entonces, cuando llama a Macron en su discurso de victoria y dice efectivamente que hay evidentemente gente que no votó por él, pero que él también va a ser el presidente de ellos, apunta efectivamente a eso, a poder recomponer esta sintonía que tiene la sociedad en su conjunto, lo cual evidentemente es muy complicado teniendo en cuenta los resultados de los partidos más tradicionales. Yo creo que ahí, volviendo de nuevo al tema de las legislativas que vienen, va a ser muy interesante ver qué resultados van a tener los partidos más tradicionales de Francia. Y creo que ahí es donde, pues, sobre todo el Partido Socialista, los antiguos partidos de derecha más clásicos, ver efectivamente qué tanto más pueden perder y cuáles son los auges de estas nuevas tendencias políticas, que van a decir mucho efectivamente hacia dónde se está movilizando la brújula de la sociedad francesa hoy en día. El segundo gobierno de Macron yo creo que va a ser muy fundamental para entender no solamente quizás el hacia dónde va la sociedad francesa en particular, sino que podría también marcar tendencias de hacia dónde se va a movilizar la sociedad europea en particular. Creo que es algún fenómeno a observar en estos próximos 5 años de Emmanuel Macron al mando de Francia, y ver efectivamente cómo se van configurando los nuevos gobiernos en Europa en general. Diego, te quiero agradecer esta conversación, esta muestra o este análisis profundo que nos has dado sobre las elecciones en Francia y cómo vemos el tema de la cohesión social. No es solamente propio a lo mejor aquí de América Latina, sino que también lo vemos en Francia. Muchísimas gracias, Diego, que tengas una excelente semana. Gracias, igualmente, que estén bien. Gracias. Muchas gracias, Diego. Conversamos con Diego Rojas, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Padre Rojas. Hemos presentado la entrevista destacada de Contigo en Casa. Somos Radio María, una buena señal para Chile.